Si comparáramos tu vida con un partido de fútbol americano, te preguntaría, ¿cómo está el marcador? ¿Cómo va el partido? ¿Te están golpeando durísimo o estás logrando algunos puntos? Pero si estás escuchando esto, es que el partido no ha terminado y hay esperanza. Pero necesitas saber muy importantemente dónde estás peleando, con quién estás batallando y contra quién estás guerreando. Este es un campo de batalla, tu vida es un campo de batalla, pero escucha esto, nosotros no peleamos para la victoria, nosotros peleamos desde la victoria. Tenemos un campeón y ese campeón es Jesucristo, que ha recuperado ese balón fombleado por Adán en el principio y lo ha recuperado y nos los ha dado a nosotros. ¿Cómo es posible que podamos hacer batalla si no conocemos en qué círculo de guerra estamos nosotros? ¿Quién es nuestro adversario y cuáles son las armas de nuestra milicia? Buenos días, familia. Pues estamos en el cuarto y en los partidos importantes uno se tiene que venir así como de traje más formal, por eso no traje mi jersey, porque este cuarto es muy importante. ¿Sabías que el último cuarto en cada partido es el más importante? En el fútbol americano es increíble lo que se puede lograr en el último cuarto. Se recuperan marcadores, se ganan campeonatos. Y déjame comenzar con esta ilustración. Estamos hablando de guerra espiritual. Estamos hablando de la batalla que tenemos en nuestra vida, pero que debemos de enfocarnos en dónde está sucediendo esa batalla. En una ocasión un hombre se subió a un crucero para sus vacaciones, estaba listo a disfrutar ese crucero, pero de repente le empezó a doler la muela, de tal manera que no podía comer, no podía disfrutar nada. Y fue con el doctor del barco y le pidió un analgésico y le dio pastillas para el dolor, pero no le hacían nada esas pastillas, por más que se tomaba y aumentaba la dosis, tenía el dolor. Estaba a punto de bajarse, agarrar una lancha y regresarse a puerto, y de repente se le ocurrió hablar a su dentista. Y entonces le habló al dentista y el dentista le dijo, pues claro que no se te va a quitar el dolor, porque tu problema es una infección, y le recetó unos antibióticos. Empezó a tomar los antibióticos y al siguiente día empezó a bajar el dolor. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Tú y yo estamos enfocados en los síntomas, pero no estamos atacando la raíz del problema. No sirve una aspirina en nuestras batallas cuando tenemos que aplicar ese antibiótico espiritual, ir a la raíz donde está la infección, en la parte espiritual, y ahí guerrear. Y es la batalla que tú y yo tenemos. Pablo nos enseña en Efesios 6 acerca de esta batalla espiritual, dónde la peleamos, contra quién la peleamos y cuáles son las armas y nuestra armadura. Y hemos tomado el fútbol americano para ilustrarlo. Y hemos estado recorriendo estas 6 piezas de la armadura. Ya hemos visto 5, ahorita vamos a ver la 6ª. A lo mejor tú dices, oye, no, me perdí alguno, no te preocupes, ve ahí todas las predicaciones, los mensajes se graban, velo y búscalo. Pero estuvimos hablando del calzado de la paz del evangelio, del cinturón de la verdad, de la coraza de justicia, del casco de la salvación y del escudo de la fe. Lo interesante es que estas 5 primeras piezas sirven para la defensiva, que es muy importante. Pablo comienza ahí en Efesios diciendo, estate firme, no retrocedas ante el ataque del adversario. Y entonces estas primeras 5 piezas son importantes para estar firmes y las necesitamos conocer y entender. Y el último elemento que vamos a ver hoy, que es importantísimo, es el único elemento que tenemos para la ofensiva. Los otros 5 es para defender, para estar firmes, no retroceder. Es lo que Pablo nos dice, permanece firmes, levanta el escudo, apaga los dardos de fuego, ponte el casco de la salvación, la coraza de justicia, y con eso vas a estar firme. Pero después dice en Efesios 6:17 que tomemos la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Este último elemento, la espada del Espíritu, es el único que es elemento ofensivo, es para atacar. Y es interesante, el idioma griego es muy rico. Y cuando vamos a las palabras originales, Pablo no usa una palabra para describir la espada larga que usaban los romanos. Los romanos usaban 2 tipos de espada, una larga y una corta. Pero la palabra en el griego no describe la palabra larga o espada larga que se usaba para un combate un poquito más lejano, sino usa la palabra para la daga, una espada más chica de 2 filos, puntiaguda,
que es usada para el combate cuando estás aquí cara a cara. Y la sacabas esa espada y le dabas sorpresivamente al enemigo, ¿sí? Y le sacabas en el estómago y le hacías así y le salían todas las tripas así. No es contra carne ni sangre nuestra batalla, pero es una batalla real, fuerte. Y entonces esta es la espada, una espada que da un golpe mortal. Es una espada para hacer un combate cercano a la ofensiva. La palabra de Dios es la Biblia que tú y yo tenemos. Esta es la palabra de Dios, pero vamos a entender bien el poder y cómo lo vamos a usar. Para empezar tenemos que ver el poder de la palabra, porque tú dices, ¿cómo la palabra va a ser una espada? Esa daga que va a matar al enemigo. En el principio se narra en el libro de Génesis cómo Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay aquí. Y lo interesante es que Dios, para crear, ¿sabes lo que hizo? Habló. Cuando Dios habla, cosas increíbles suceden. Se crean planetas, especies, el hombre. En este pasaje dice que entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. ¿Por qué hubo luz? Porque Dios dijo. Cuando Dios habla, hay un poder que respalda su hablar. Y cuando Él habla, cosas sucedan, cosas se crean, cosas se ordenan, se sanan, se transforman, vienen a la vida. La palabra de Dios es poderosísima. Y cuando tú y yo la tomamos como este instrumento de guerra, podemos entender esto. Fíjate, nos da Pablo 5 elementos de defensa, pero nos da un solo elemento de ataque. ¿Por qué? Porque hay tanto poder en la palabra de Dios que es la única arma ofensiva que Pablo nos da. No necesitas otra arma ofensiva, con esta es suficiente porque es súper poderosísima. Y es interesante porque tú dices, bueno, si es ofensivo, pues que nos dé más, ¿no? Que nos dé una bazuca y una granada y vamos a hacer guerra, pues vamos a echar. Con la espada es suficiente. Es tan poderosa esta parte de nuestra armadura que solamente necesitamos una pieza ofensiva para tener la victoria. Vamos a analizar un poquito este versículo en Efesios 6:17. El griego es el idioma original en que el Nuevo Testamento se escribió. En el griego hay dos palabras, el logos y el rema, que se usan en nuestro español para describir lo que tenemos traducido como palabra. Entonces, cuando tú y yo leemos, y por eso puse, tomen la espada del Espíritu, que es el rema de Dios. Esa es una palabra. Pero hay otra palabra que se usa, que es el logos. El logos es la palabra escrita, la Biblia, de Génesis, Apocalipsis. Este es el logos de Dios. La palabra de Dios es el logos, lo que está escrito. Pero porque esté escrito, no que, aunque es poderosa y es viva y eficaz, el logo de Dios es viva y eficaz, porque esté escrito nada más, no es que tenga el poder ahí. O sea, déjame ponértelo a ti. Si tú tienes, hay algunos que tienen una Biblia y la traen en su coche, porque piensan que así nunca van a chocar. Y algunos se ríen, dicen, o sea, eso ya es superstición, ¿no? O sea, no porque duermas debajo de la almohada con el logos o porque lo tengas en tu buró, es la espada del Espíritu y hay poder. No, es importante el logos porque de ahí sale el rema, pero no hay poder si tú no lees, si tú no tomas, si tú no analizas, si tú no meditas. En mi casa de chico, yo recuerdo que en la entrada de mi casa, abrías la casa y luego había un pedestal con una Biblia enorme, abierta. Me acuerdo que de chavo ibas correteando al hermano y entrabas a la casa y veías la Biblia y hasta como que te parabas tantito, bajabas y ya luego seguías la persecución, ¿no? Y mira, a mí eso me impactó porque en mi casa la Biblia era algo importante, ¿sí? Había un temor de Dios, pero no nomás por tener la Biblia escrita, que la pongas debajo de tu almohada, que la tengas ahí en tu buró, quiere decir que hay poder ahí. Ese es el logos. Ahora, de ahí parte la segunda palabra que es el rema. Y aquí se pone bueno. El rema es la palabra de Dios para ti personalmente. El logos es lo que está escrito, pero cuando tú lo lees, lo declaras. O sea, cuando Dios dijo, hágase la luz, no era un logos, era un rema. Estaba siendo proclamado la palabra de Dios. Ese es el rema. Cuando Dios nos da un mensaje para un tiempo específico, para un motivo específico. Jesucristo en Mateo 4:4
a lo mejor conoces este pasaje, cuando después de ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, fue llevado por el Espíritu Santo. Es muy interesante porque el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y en el desierto ayunó 40 días. Y después de ayunar 40 días, cuando estaba débil físicamente, vino el tentador, el adversario, a tentarlo. Y le dijo, si tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Es la primera tentación. Y Jesucristo le respondió esto: escrito está. O sea, hay un logos. No solo de pan vive el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. O sea, ese rema, esa palabra predicada hacia nuestra vida, ese es el rema poderoso. Esa es la espada. Pablo dice la palabra de Dios, el rema de Dios es la espada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú y yo leemos la Biblia, leemos el logos, el Espíritu Santo lo que hace es que toma la palabra logos, escrita, pero la convierte en un rema para tu vida. Algo te salta para ti específicamente. Yo sé que aquí somos muchos. Y vas a ver que de los varios versículos que vamos a poner y de lo que estamos hablando, hay algo específico que a ti te impacta. Tú vas a ver mucho logos escrito ahí, pero vas a ver algo que salta hacia tu corazón y se convierte en un rema. Es algo hablado, es algo proclamado, como que el cielo te está diciendo: pon atención en esto, te estoy hablando acerca de esto. Hay un rema hacia nuestra vida. Entonces, el logos es importante. ¿Por qué? Porque del logos va a salir el rema. Pero la espada del Espíritu no es el logos, es el rema de Dios que habla a nuestra vida. ¿Vamos bien? Entonces, si tú tienes nada más el logos ahí en tu buró, no hay poder ahí. Tú lo empiezas a abrir y vas mejorando. Lo empiezas a leer y a meditar, y de lo que tú lees hay un rema que el Espíritu Santo va a hablar a ti cada día, de acuerdo a lo que tú necesitas. Y esa es la espada del Espíritu Santo. Ahora, lo siguiente en esto es: no olvides que es la espada del Espíritu. No dice, o sea, dice la espada del Espíritu es la palabra de Dios. No dice la espada de la iglesia, no dice la espada de Juan, no dice la espada del apóstol. Dice la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Qué interesante, porque esta arma de nuestra milicia, de nuestra batalla, no es nuestra, es del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo habita nuestros corazones porque hemos creído en Cristo Jesús, y Él está en nosotros, y Él toma esta palabra y la usa como una espada. Mira lo que dice Hebreos 4:12: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. O sea, el logos es vivo y poderoso. Y cuando es tomado en un rema, entonces es más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Te acuerdas? Penetra el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La batalla es aquí en los pensamientos. Y el Espíritu Santo, cuando le damos esta espada, Él la toma, y primero va a ser batalla aquí, porque va a vencer aquellos argumentos y fortalezas que se han levantado en contra del conocimiento de Dios. Nos va a ayudar para llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús, y la toma para que tú y yo avancemos en ofensiva, ganando yardas. Esta es la espada del Espíritu que tú y yo tenemos que tomar. Es muy importante las otras piezas de la armadura, pero para el combate necesitamos la espada del Espíritu, soportada por aquello que nos va a mantener firmes: la verdad, el evangelio, la justicia, la salvación y la fe. Y entonces hacemos batalla. Ahora, ¿te acuerdas que hay oposición en la batalla? Entonces tú y yo tenemos una oposición. Y el otro día estábamos grabando unos videos y yo estaba viendo las yardas en el campo. Yo decía: tanto tango para avanzar una poquita yarda, ¿no? 4º y 1 y no se la juegan. Como que dices, ¿por qué? Porque existen una oposición para esto. Y grabé este video. ¿Qué tan difícil es avanzar una yarda en el juego? ¿Qué tan difícil es avanzar en la vida? El problema es que tenemos oposición. El apóstol dice que estemos alertas
porque el diablo, nuestro adversario, está como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces tenemos que saber que tenemos una oposición, y esa es la dificultad del avance. Pero de nuestro lado está el campeón, que es Jesucristo. Pero necesitamos reconocer que el adversario, su estrategia es robar, matar y destruir, que quiere venir a tentarnos con deseos legítimos, sacándolos con engaño del orden de Dios para desobedecer y producir muerte. Nosotros tenemos que seguir la estrategia del cielo, del reino de Dios, y vamos a ir avanzando poco a poco, pero constantemente. Nuestra victoria ya está asegurada. Existe una oposición. Quizá no lo crees, pero seguramente lo estás sintiendo. Como que dices, como que siento que voy en contra de corriente, ¿no? Es esa oposición. Y necesitamos entender que con esta arma, igual que las otras, hay una estrategia de oposición. ¿Y cuál es la estrategia de la oposición en cuanto a esta parte de la armadura? Básicamente es alejarnos, torcer o minimizar la palabra. Porque si el adversario evita alejarte de que tú leas este libro maravilloso, ya ganó, porque te desarmó. O sea, tú andas, ¿cómo quitarte la espada? Que no lo leas. Y entonces viene la agenda. No, es que no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo para lo más importante? No, es que torcerla o minimizarla. No, es que la verdad, pues ya está bien vieja la Biblia, ¿no? O sea, yo soy moderno, actual. A mí dame una serie de Netflix, ¿no? Y eso me distrae más que leer la Biblia. O lees la Biblia y te empieza a dar sueño. ¿No te pasa? Sí, nada más a mí. De repente empieza, o sea, yo si en la noche la estoy leyendo, de repente como que, o sea, cuando no puedo dormir, de repente hablo la Biblia y me empieza a dar sueño. Pero yo sé que es parte de la oposición, alejarte. Y si tú no has logrado leer la Biblia, es parte, o sea, no es parte de la oposición en tu vida. Pero también torcer o minimizar. Mira este pasaje, estaban en el jardín del Edén, Adán y Eva, y en el Edén de repente Dios le dio indicaciones. Pueden comer de todos los árboles del huerto, pero nada más de este único. Ese por favor no me lo toque, ¿no? Y entonces la parte de torcer la palabra. Llegó el enemigo en forma de serpiente y le dijo: ¿de verdad Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Entonces fíjate, para empezar la torció. Dios dijo nada más puedes comer de todo, pero de repente lo tuerce. Los jóvenes dicen: no, es que Dios no quiere que me divierta y no quiere que vaya a ninguna fiesta y nada más quiere que vidas aburridas. Y digo, ¿y dónde está eso escrito? Lo que Dios te dice es: pongo delante de ti el bien y el mal. Escoge el bien para que tengas vida eterna. Pero que te diviertas, diviértete. Ahora, si hay fiestas que son de mal, pues no entres ahí. Pero Dios no quiere que no te rías y que no te convivas y que no tengas alegría. Pero viene eso. Ay, Dios tan malote en tu vida. Nada más te dice: deja ahí. No es cierto. Él te dice: toma, conquista, posee, ¿no? Y luego la serpiente les dijo: no van a morir. Minimizar la palabra. Respondió la serpiente: o sea, si comen de ese, ay, Dios, qué exageradote, ¿cómo crees? Entonces, o te aleja, o la tuerce, o la minimiza. ¿Por qué? Porque si logra que tú no la tomes y la creas y la viva, ya ganó, ya está anotando puntos. Esa es la oposición. Y entonces ahora vamos a ver la estrategia para la batalla. Lo bueno es que tenemos una estrategia. Y con esta parte de la armadura, esta es nuestra estrategia. Tenemos 4 cosas en nuestra estrategia. La primera, muy importante, y no podemos avanzar a las otras hasta que no logremos esta: lee el Logos. Perdón, no le he encontrado vuelta a esto. No, pastor, pero ayúdeme. O sea, no hay manera no hay manera. Es leer el Logos. O sea, leer tu Biblia. Ábrela. Comienza con un poquito, un versículo, un capítulo. Escúchela en audio, vela en video, como tú quieras. Pero este es el principio, sobre eso se sustenta esta parte de la armadura y la victoria en nuestra vida. Ese es un regalo de Dios. Abre el regalo, descubre los tesoros que hay aquí que son increíbles. Eso es lo primero. Segundo, Dios dice. Cuando tú escuchas el rema, es Dios declarando en tu vida una verdad, su verdad. Y entonces tú puedes decir: Dios dice, como Jesucristo, que ante la tentación dijo: escrito está.
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú tienes que poder hacerlo. Si no lees, no lo vas a poder hacer. Cuando llegue ese rema, entonces tú puedes decir, Dios dijo esto. Mira, el adversario no se preocupa cuando tú dices, mi mamá dice. Ni siquiera que tú le digas, yo pienso. Ni que le digas, el pastor dijo. Pero cuando tú le dices, Dios dice, ahí está. Ahora, tú no vas a poder decir Dios dice si no lees el Logos. Entonces comienza conociendo qué es lo que Dios dice y entonces lo resistes, porque la palabra de Dios es poderosa. Tienes una opinión, qué padre. Tienes algo que decir, qué bueno. Pero el poder está en lo que Dios opina acerca de las cosas. Y cuando llega esa oposición y está mal tu economía, tú tienes que decir, Dios dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y Dios dice que yo soy justo porque yo he confesado con mis labios que Jesucristo es el Señor y lo he creído en mi corazón y yo vivo ahora con la justificación de Cristo. Y Dios dice que yo voy a tener suficiente para mi casa porque yo creo en Cristo, yo no soy incrédulo y voy a tener suficiente aún para prestar a otros. Dios dice en cada situación, pero a veces estamos enfrentando los problemas con las aspirinas, ¿no? Otro dijo, yo pienso, y si me hace que le voy a hacer así y demás. Toma lo que Dios dice y decláralo. Que es la tercera parte de la estrategia, la oración. Fíjate qué increíble. Pablo en Efesios 6 describe el conflicto espiritual. Dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Dice que estemos firmes y que nos vistamos con toda la armadura de Dios, y describe el cinturón de la verdad y el calzado de la paz y la coraza de justicia y el casco de la salvación y el escudo de la fe y la espada del Espíritu, hasta el versículo 17. Y en el versículo 18 inmediatamente nos dice esto: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Ya que te pusiste tu armadura, estás leyendo tu Biblia, que es parte de leer tu armadura y encontrando la palabra rema, lo que tienes que hacer es orar. Pero muchos no creen en la oración. Hacemos una convocatoria de oración y no te estoy regañando, nomás estoy poniendo, ¿no? Hacemos una convocatoria de oración y yo digo, pues no asisten todos. Yo digo, ¿y los otros dónde estarán? Yo lo que veo es que no creen en la oración. A veces vemos la oración como el himno que se canta antes de los partidos de fútbol americano. ¿Se has visto? Antes de empezar el partido se canta un himno nacional. Pero ven a la oración como el himno porque el himno no tiene nada que ver con el partido. O sea, no es que vamos perdiendo, es que cantamos mal el himno, no, o sea, como que no lo asocian. Y a veces vemos así la oración. La oración no tiene nada que ver cómo me va en el resultado del partido de mi vida, ni cómo voy, ni cómo iré. Pero es mentira totalmente. Pablo está diciendo, ya que estás bien armado, ora en el Espíritu. Escucha qué es la oración. La oración es decirle a Dios lo que Él dijo que le dijéramos. Va de vuelta porque está medio trabalengua, ¿sí? La oración es decirle a Dios lo que Dios me dijo que yo le dijera. Déjame ilustrarlo. Llega un hijo pequeño con su papá y papá, ¿puedo ir al cine? Y entonces el papá le dice, no, le tienes que hacer así para que te dé permiso. Llegas y tocas la puerta. Y entonces te asoma y dices, Señor Padre, ¿puedo pasar? Y entonces pasas y entonces me vas a decir así, como tú eres bondadoso, papá, y quieres lo mejor para mí. Hay una película increíble, ¿me das permiso? Y entonces yo te voy a dar permiso. ¿Sale? Sí. Y entonces sale el hijo y llega y toca la puerta y Señor Padre. Y hace todo el protocolo, ¿no? Y al final el papá le dice, adelante, hijo. O sea, el papá le dijo qué decirle para decirle sí. Dios en la palabra rema que nos está dando, Él nos está diciendo, pídeme esto. Yo le quiero entrar a la batalla, pero invítame a la batalla. Porque Dios, a veces pensamos que Dios lo que va a hacer es llegar y decir, a ver, hazte un lado, inútil. No sabes vivir tu vida, yo la voy a vivir por ti. No, Dios te dio el gobierno en tu vida y va a esperar hasta que tú lo invites para que Él intervenga. Ahora escucha, la oración no es hacer que Dios haga lo que Él no quiere hacer. Esa no es la oración.
La oración es invitarlo para que Él haga lo que dijo que va a hacer, lo que quiere hacer, lo que ya quiere, ya está impaciente, ya tiene prisa Dios en hacerlo. Cuando tú y yo leemos el Logos, descubrimos el rema. Y ese rema es una declaración que tú y yo tenemos que levantar al cielo en una oración. Dios quiere transformar este país. Quiere que este país sea rendido a Cristo. Quiere que este país sea de abundancia. Quiere que en este país salgan misioneros para el resto de la tierra. Y lo que está esperando es que un pueblo entendido, vestido en la armadura de Dios, le pida a Dios lo que Dios ya quiere hacer. Había un hombre que hacía como deporte físico-culturismo, así se dice, ¿no? O sea, esos que hacen muchas pesas y tienen todos los músculos y aprenden a botarlos por aquí, por allá, ¿no? Así, ¿no? Y entonces ganó el campeonato mundial de físico-culturismo, y entonces parte del premio es que iba por las naciones promoviendo el deporte. Y entonces llegó a África y estaba ahí en África y exhibía y promovía, y una de sus paradas en su agenda era ir a una aldea fuera de la ciudad. Era una aldea más de tribu. Y entonces estaba ahí con la tribu y todos viendo aquí al musculoso, y lo mostraba. Y en eso llegó un viejito que era el jefe de la tribu y lo llegó a ver y lo empieza a ver y dice: qué increíble, qué maravilla. Y el otro feliz, ¿no? Aquí enseñando los músculos. Y dice: pero solamente tengo una pregunta, ¿para qué usas todos esos músculos? Y entonces este empieza a decir: pues para esto, ¿no? No, o sea, ¿para qué los usas? Y entonces dice: pues es que los uso para esto. Y entonces el viejito dice: qué desperdicio, tanto poder y es usado para nada. Y así estamos como cristianos. Estamos llenos de músculos espirituales en Cristo Jesús, pero no los usamos para nada. Hay suficiente músculo espiritual en esta nación para transformarla, pero hay un problema: que tú tienes esos músculos y los tienes que usar, no exhibirlos. El domingo nada más estamos así exhibiendo nuestros músculos espirituales. Es ponerlos en práctica, es responder a las convocatorias de oración, es doblar nuestras rodillas ante cada situación y problema. Oren en el Espíritu en todo momento, tomando el rema de Dios, la palabra de Dios, lo declaras. Que ese es lo tercero, la proclamación. Entonces lees tu palabra, tu logos, encuentras tu logo, tu rema, perdón. Dios dice. Después lo oras a Dios, eso mismo que Él te reveló, se lo dices a Dios, lo pides, lo proclamas a tu vida, y es la proclamación. La proclamación significa declararlo, predicar. O sea, yo estoy ahorita proclamando, predicando. Tienes que predicar esa palabra que Dios habló en tu corazón. Cuando tú predicas, o sea, Dios cuando hizo los cielos, Él dijo: hágase la luz. ¿Qué hizo? Proclamó: hágase la luz. Tú y yo tenemos que declarar la palabra. Hay dos formas de hacerlo: verbalmente o con nuestro comportamiento. Ejemplo, la Santa Cena, nuestra tradición central, la comunión, la tradición central de la fe cristiana. Pablo dice en 1 Corintios 11:26: porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Proclamamos. ¿Por qué lo celebramos? Porque estamos recordando, pero también estamos proclamando en dónde estamos parados. ¿Quién nos ha dado salvación? Hay algo poderoso cuando tú y yo compartimos la Santa Cena, porque estamos proclamando. Aunque no hablemos, nuestros actos están dando una prédica increíble al enemigo. Estamos predicando al adversario: yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Y Cristo es más que vencedor en mí, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Hay una proclamación. Estás proclamándolo también a los cielos para obtener todas las bendiciones que Dios tiene, que quizá haya algún estorbo por la que no están llegando y tú lo estás proclamando. Entonces, ¿entendemos? Lees, encuentras el rema, encuentras el Dios dice, haces tu oración y haces tu proclamación, hablándolo, predicándolo, orándolo, compartiéndolo y viviéndolo. Cuando tú vives tu rema, tú estás proclamando de una manera increíble. Esa es la estrategia para tomar el arma espiritual, de la espada del Espíritu. Y en toda esta armadura que tú y yo tenemos, hay
dos cosas en cada batalla que tú no tienes que olvidar. Primero, en cada batalla recuerda, tú peleas en equipo. Tu batalla no es sola. Aunque la estás peleando sola, no está diseñada para que la pelees sola. Hay un equipo alrededor de ti que Dios ha dispuesto. Para empezar, en mi equipo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para empezar. Pero además también está la iglesia, está mi familia de fe, están mis compañeros de milicia, y todos juntos peleamos porque somos un equipo. Y si le dan un golpe a uno, pues yo me meto a la pelea. Y si me dan un golpe a mí, pues yo sé que hay varios que se van a echar encima a aquel que me dio el golpe. Estamos haciendo equipo. Y la iglesia no es un edificio, es un equipo. Mira lo que dice Gálatas 6:2: sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Esta es la estrategia también. Peleamos en equipo. Por eso necesitas no solamente ir a una iglesia, necesitas pertenecer a una iglesia. Y tenemos nosotros los grupos pequeños, porque son grupos de amigos que nos conocemos y oramos unos por otros y hacemos batalla juntos. El otro día una persona me dijo: me enfermé y nadie de la iglesia me visitó. Yo dije: bueno, eso está mal, tenemos que visitarte, pero tienes que analizar por qué fue que nadie te visitó. ¿Estás integrado? ¿Cómo te llevas? ¿Te muestras amigo ante tus amigos? O sea, porque también hay que hacer nuestra parte y estar en esto. Familia, yo te quiero enseñar. Todo lo que hacemos aquí es en equipo. Y yo quiero presentarte a mi equipo. Le voy a pedir a todos los servidores que se pongan de pie. Todo servidor. Si eres coordinador, si estás sirviendo en la alabanza, en la reunión, en los grupos paz, ponte de pie. Todos, no tengas dudas. Si estás en mesa de informes, en ministerios de amor, en niños, póngase de pie. Este es mi equipo. Todo lo que sucede aquí es gracias a este equipo. A lo mejor tú dices: oye, ¿a quién le agradezco todo lo que sucede aquí? A ellos. Somos un equipo de voluntarios que trabajamos coordinados. Y este es mi equipo. Usted es equipo. Te voy a repartir un pin que dice Paz Team. Tú eres el equipo. Tú estás en mis oraciones todos los días, porque tú eres mi equipo. Y si alguien te quiere hacer daño, yo lo tomo personal. Y yo te doy gracias por todo el trabajo, por toda la inversión de tiempo, de recursos, de creatividad. En verdad, gracias. Estamos cumpliendo la ley de Cristo. Un equipo, familia, esto es lo primero. Nunca lo olvides. No estás solo. Intégrate, convive, participa. Te necesitamos y nos necesitas. Esa es la parte del equipo. Y entre todos somos más fuertes. Lo segundo que no tienes que olvidar en cada batalla es la suficiencia de Cristo. ¿Te recuerdas? No peleamos por la victoria, peleamos desde la victoria. La suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente para cada batalla, para cada una de nuestras batallas. Recuerda a Jesús. Porque a lo mejor dices: hijo pastor, es que como que no me acuerdo dónde era. Efesios 6, 16, 26. Efesios 6, acuérdate de eso. Pero si se te olvida, recuerda a Jesús. Es que no me acuerdo si era el escudo de la paz o era el casco de la salvación. ¿Cómo era? No te preocupes. Recuerda a Jesús. Jesús es el cumplimiento de cada parte de la armadura. Porque si estás en la batalla, estás ahí: ay, ¿por qué no puse atención? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Pon atención en esto. Recuerda a Jesucristo. Él es la verdad, el camino y la vida. Él es nuestra justicia, porque Él fue a la cruz para traer nuestra paz, nuestra justicia. Él nos puso en paz con el Padre. Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es el perfeccionador de nuestra fe. Él es el único en el que hay salvación. Y Él es la palabra, el verbo encarnado. Recuerda a Jesús. En ese momento de conflicto, recuerda a Jesús. No hay lugar más seguro. No existe un lugar más seguro donde podamos estar que cuando estamos plenamente armados de nuestra identidad en Cristo Jesús. Te lo voy a ilustrar así.
El otro día, verano, vi que iba a llover y entonces salí con un paraguas, algo que tenía que hacer. Y entonces empezó a llover, como yo sabía que iba a suceder, saqué mi paraguas, ¿sí? Y entonces seguí en lo mío. Pero yo vi mucha gente que no estaba preparada con su paraguas y empezó a llover fuerte y les arruinó su día. Pero yo iba tranquilo porque tenía mi paraguas. Pregunta: ¿mi paraguas paró la lluvia? Pero sí impidió que la lluvia me parara a mí. Esta es nuestra identidad en Cristo. Esta es la armadura que tú y yo nos ponemos. Y va a haber golpes y nos podemos mojar un poco, pero no nos van a detener. Vamos a ir adelante. Va a haber una interpretación de cada cosa que pueda venir, porque nuestros pensamientos están rendidos a Cristo Jesús. Esa es nuestra victoria. Y le voy a pedir al equipo de alabanza que pase, porque yo primero quiero que hagamos una oración. La Biblia dice, Dios dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Tú lo crees? O sea, habla de Jesucristo. Jesucristo que está en nosotros es mayor que cualquier cosa que esté en el mundo, cualquier oposición. Pero lo primero que tienes que revisar es si eso es cierto, porque por más que lo declares, no va a ser cierto si tú no has invitado a aquel que es mayor a tu corazón, que es Jesucristo. Cierra tus ojos un momento. Porque yo te digo, recuerda a Jesucristo, pero tiene que ver con una relación personal, con haberte sometido a su reinado, con nombrarlo Rey y Señor de tu vida. Y ahí ora al Padre y dile: Señor, tú dices que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, y es Jesucristo, y yo lo creo. Jesús, ven a mi vida. Te pido perdón de haber vivido lejos de ti, sin ti, a mi manera. Pero yo hoy reconozco que tú eres Rey de reyes y Señor de señores, y a ti te invito a vivir en mi corazón. Ven y llénalo. Jesús, ven y haz real, para que yo pueda declarar que mayor es el que está en mí, que eres tú, Jesús, que el que está en el mundo. Amén.